primer cheque de YouTube. Hey, hey, I'm gonna skip that top. I do not need no thoughts. I told the queen no stop. Hey, slay. I told the queen no stop. Rid of that green no guap. I'ma just need that guap. Se trata exactamente de lo que te estoy diciendo, Javi. Es invertir en fuentes de ingreso pasivas, diversificar tu portafolio desde temprana edad, y ese es el secreto de la libertad financiera. ¡Yeah! Gente, ¿todo bien? Pues déjame decirte que yo no estoy bien porque estamos en medio del duelo interminable y eterno que es el calvinismo versus el arminianismo. En este video vamos a comparar ambos pensamientos y a ver en qué se parecen y en qué no. Te voy a dar mi opinión, pero no te voy a decir en qué creer. Eso te toca a ti. Yo solamente te voy a dar la información, como hice en los últimos dos videos donde te expliqué qué es lo que creen estas dos corrientes de pensamiento sobre el evangelio y cómo ellos lo exponen en 5 puntos. Si te los perdiste, te los dejo aquí, pero en este video los vamos a comparar para que puedas tener una comprensión de cómo estos pensamientos interactúan entre sí. Así que si eso suena interesante, quédate conmigo y vamos allá. Lo primero es que el calvinismo surge como una sistematización del pensamiento de la reforma protestante. Se dice que iba Lutero adelante con la espada y Calvino atrás con el lápiz, en el sentido de que aunque personajes como Lutero fueron los que llevaron a cabo las acciones de la reforma, personajes como Calvino pusieron por escrito el pensamiento de la reforma. Pero el pensamiento de Calvino no surge de la reforma protestante. El pensamiento de Calvino visita el pensamiento de Agustino antes de él. Calvino visita el pensamiento de San Agustín porque ellos creen profundamente que la iglesia católica de su momento se había desviado del pensamiento de la iglesia original, y para ellos seguir por ese camino es igual a retroceso, y por lo tanto para poder avanzar y seguir acercándonos al camino correcto del discipulado y de acercarnos al Señor, debíamos retroceder en cuanto a nuestra doctrina y visitar los primeros años de la historia de la iglesia junto con su pensamiento y sus autores, y por eso tiene una gran influencia agustiniana el pensamiento de Calvino. El pensamiento de Jacobo Arminio surge como una respuesta al pensamiento de Calvino. Jacobo Arminio estaba en desacuerdo con muchas de las cosas que decía Calvino, en especial con la predestinación, y para poder responderle y decirles como que en verdad yo entiendo lo que estás haciendo, yo entiendo el valor de eso, pero yo creo que realmente no es así, que así y asá y asá. Y ahí es que surge el pensamiento de Jacobo Arminio. Se debe decir que aunque el pensamiento de Arminio está respondiendo al de Calvino y el de Calvino surge de San Agustín, esto no se trata de otro Agustín versus Pelagio como fue en el pasado. El arminianismo no es semipelagianismo. Si no sabes lo que es el pensamiento de Pelagio, googlealo. Y déjame uno de estos si quieres que en otro video hablemos de eso. Pero mira, uno bien gordo aquí abajo que yo lo pueda ver. El calvinismo le da énfasis a la soberanía de Dios. El arminianismo pretende darle énfasis a la obra salvífica de Jesucristo. Por eso su énfasis es cristocéntrico. Por eso tú ves que mayormente los reformados y calvinistas tienen un estudio bíblico más encendido, y que los arminianos tienen un fervor evangelístico más apasionado que los reformados y calvinistas. Los calvinistas creen que en la caída de Adán en el Edén, el ser humano echó a perder toda la imagen de Dios
en ese momento, o sea que fue totalmente depravado y que la imagen de Dios en él se dañó por completo. Los arminianos creen que esa imagen realmente no se dañó por completo, que sí, la caída de Adán afectó la imagen de Dios en la humanidad, pero que lo que hizo fue distorsionarla o mancharla, y por lo tanto aún podemos ver rastros de esa imagen a través de toda la creación. Yo recuerdo que Martin Luther King Jr. hace alusión a este concepto y esta idea en una predicación de cómo amar a nuestros enemigos. Él dice que para amar a nuestros enemigos tenemos que ser capaces de ver inclusive la imagen de Dios en ellos. So somehow the isness of our present natures is out of harmony with the eternal oughtness that forever confronts us. And this simply means this, that within the best of us there is some evil, and within the worst of us there is some good. When we come to see this, we take a different attitude toward individuals. The person who hates you most has some good in him. Even the nation that hates you most has some good in it. Even the race that hates you most has some good in it. And when you come to the point that you look in the face of every man and see deep down within him what religion calls the image of God, you begin to love him in spite of. No matter what he does, you see God's image there. And that is an element of goodness that he can never slough off. Aludiendo a la idea arminiana de que aunque las personas no estén convertidas, quedan rastros de la imagen de Dios en ellos que les da valor como seres humanos. Y los calvinistas no es que pretendan que el ser humano no tiene valor, pero ellos sustentan el valor y la dignidad del ser humano más con otras ideas que con esta. Debido a que el ser humano está totalmente depravado y que la imagen de Dios en él fue perdida, debe ser restaurada. Pero el hombre en sí mismo es completamente incapaz de hacer algo por esto. Él no puede buscar a Dios, él está muerto, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y los muertos no reaccionan a ningún tipo de estímulo porque no pueden, porque están muertos. Y por eso un ser humano no puede reaccionar al llamado en un estado de muerte. Necesita antes ser resucitado, necesita de una fuerza externa, y por eso en el calvinismo el arrepentimiento es un don que le da Dios a los que ya él resucitó espiritualmente. Y el ser humano es incapaz de escoger a Dios en ese sentido, de decir que quiere buscarle a Dios, porque un muerto no puede desear nada. Es solamente cuando Dios los revive que él desea la presencia del Señor. Ahora, aunque los arminianos creen que el hombre también es incapaz de buscar a Dios, ellos creen que Dios nos da suficiente gracia preveniente, que es un tipo de gracia que no te salva, pero que te capacita para poder responder al llamado de Dios. Pero esta gracia no te capacita solamente para poder aceptarlo, te capacita también para poder rechazarlo. Dios ya sabía quiénes por esta gracia lo aceptarían y quiénes lo rechazarían por su propia voluntad. Él lo sabía desde la eternidad por su presciencia, es decir, por su conocimiento anticipado, porque para Dios no hay un mañana, no hay un ayer, no hay un hoy, es todo un eterno presente, y Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, Él sabía si lo aceptarían o lo rechazarían, y como supo esto desde la eternidad, entonces nos predestinó. Pero este acto de elección es precedido por nuestro libre albedrío y por la presencia de Dios. En el calvinismo, este acto de elección es lo primero. Dios eligió a algunos para salvación y a otros para perdición. Estos son vasos de deshonra a quienes Dios le endurece el corazón, o más bien los abandona al destino justo de su pecado. Quienes Dios ha elegido ha sido por su misericordia y por su gracia. Por lo tanto, la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto por qué Dios no eligió a los demás, sino por qué Dios me eligió a mí. El arminianismo reconoce la soberanía de Dios también, pero dice que Dios es soberano sobre sí mismo también, y que así como se autolimitó cuando vino al mundo y encarnó en Jesucristo, es capaz de autolimitarse con tal de respetar la libertad de los seres que Él ha creado. En el calvinismo, Jesús muere solo por el remanente elegido, y como nosotros no sabemos quiénes son, debemos predicarle a todos como si lo fuesen.
En el arminianismo, Jesús murió por todo el mundo, aunque lo aceptasen o no lo aceptasen, rasgando el velo y abriendo la puerta de la comunión con Dios literalmente a cada persona que existe sobre este planeta. Dios quiere que todos se salven y por eso Jesús murió por todos. Y así nos dio la posibilidad de salvación a todos. Pero lamentablemente no todos escogerán esa posibilidad de salvación, pues no todos creerán en Él. Solo los que crean en Jesucristo podrán beneficiarse de su sacrificio. En el calvinismo, aquellos que han sido resucitados por el Espíritu, que creen en Jesucristo y que han sido lavados por su sangre, perseverarán en los caminos del Señor, porque Dios le ha dado una nueva naturaleza. Y aunque ellos pequen, ellos no hacen el hábito de pecar, no perseveran en el pecado, perseveran en Jesucristo. Si algún cristiano cree que esto significa que es salvo, siempre salvo, y que incondicionalmente de lo que él haga, él no se va a perder y empieza a vivir en libertinaje y como un hombre que no ha sido resucitado, entonces efectivamente no ha sido resucitado, no ha sido regenerado, porque las personas regeneradas que están en el Espíritu no desean estos placeres de la carne y no se van en pos de ellos. Lo que significa que si tú dices que eres salvo y perseveras, pero te vas en pos de las cosas mundanas de nuevo, entonces nunca fuiste salvo. Estuviste entre nosotros, pero no eras de los de nosotros. El arminianismo dice que no es así, que hay algunos entre nosotros que sí experimentan el amor de Dios, que sí escogieron a Dios, sí fueron limpiados por su sangre, que sí creyeron en Jesucristo, fueron regenerados, el Espíritu Santo está haciendo una obra en ellos, pero que en cierto punto en su vida ellos escogieron desechar a Cristo, ya no creer más en Él. Ellos fueron engañados y tentados y seducidos por el mundo y sus placeres y las concupiscencias de su carne, y que se pueden apartar y perder la salvación. Los dos puntos de vista ambos interpretan los mismos textos bíblicos, pero de diferentes maneras. Un gran ejemplo es esos pasajes de Romanos 8, 9 y 10. Estos pasajes hablan de la soberanía de Dios, de los escogidos y los no escogidos, de aquellos a quienes Dios le endureció el corazón y de no cuestionar esta soberanía de Dios. Pero también hablan sobre cómo Dios antes de predestinarnos nos conoció y cómo todos los que ahora invocan el nombre de Jesús serán salvos. Los calvinistas obviamente lo van a ver como que lo que Pablo está hablando en estos pasajes es sobre la elección de Dios. Pero los arminianos van a decir que Pablo solamente habla de la elección para luego demostrar que ahora no es así, que ahora por Jesucristo todos hemos sido elegidos y podemos ser salvos. Y asimismo cada una de estas corrientes de pensamiento tiene sus versos bíblicos en los que se sustentan. Por ejemplo, los calvinistas hacen uso de Hechos 2:47, donde habla sobre cómo Dios añadió a la iglesia cada día a aquellos que habían de ser salvos. Usan el ejemplo de Jacob y Esaú, de quienes la Biblia nos dice que Dios escogió a uno y aborreció al otro. También hablan sobre cómo en Éxodo capítulo 7 verso 3 Dios le endurece el corazón al faraón. Y los arminianos hacen uso de textos como Primera de Timoteo 2:4, que habla sobre cómo Dios quiere que todos se salven. O Deuteronomios 30, 15 al 19, donde Dios le da a escoger al pueblo de Israel entre el bien y la vida y el mal y la muerte. Les da a escoger. Y Hebreos 10, 29, donde parece que hubieron unos que aunque un día creyeron, ahora retrocedieron y pisotearon la sangre de Jesucristo. Ahora, ya que hablamos de todas las diferencias y parece que estos dos sistemas no tienen nada que ver y de hecho uno se hizo en respuesta al otro como para contradecirlo casi, estos sí tienen sus semejanzas. Ambos intentan explicar el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo y de lo que ha hecho por nosotros para que nosotros podamos ser salvos, para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Solo que son diferentes perspectivas, diferentes sistemas de pensamiento para poder explicar cómo somos salvos, cómo. Y esto ya es mi opinión, pero a mí personalmente no me interesa tanto cómo yo soy salvo, sino que me interesa ser salvo. O sea, en algún punto tengo que explicar el cómo, pero yo prefiero ser salvo y no entender cómo, que entender cómo las personas se pueden salvar, pero nunca llegar a ser salvo. Pero aunque son diferentes perspectivas, parten de los mismos textos bíblicos, como ese ejemplo de Romanos 8, 9 y 10 que yo te di. Lo único que los están interpretando diferentes, pero parten del mismo texto sagrado de la Biblia. Y ambos ven la Biblia como plenamente inspirada, inerrante e infalible. Es su norma de fe y la fuente de su vida en Cristo. O sea que al final del día,
los calvinistas y los arminianos ambos son cristianos, ambos confían en Cristo plenamente para su salvación. Cabe mencionar también que existe el molinismo, que es un intento bastante moderno por reconciliar ambos puntos de vista. Quizás después en otro video yo les explique. Déjame saber en los comentarios aquí abajo. Ya para terminar, ¿qué yo creo? A mí personalmente me parece que este es un debate teológico bastante anticuado, es del siglo XVII y es lo que estaban discutiendo en el siglo XVII. Yo creo que la teología no se puede estancar ahí, que estamos en el siglo XXI y que hay asuntos más relevantes hoy en día en los que nosotros deberíamos de estar pensando y dándoles respuestas en lugar de esto en lo que ya se ha pensado y de lo cual ya se ha escrito tanto. También que me parece que no se puede decir de manera conclusiva 100%, así súper certero, cuál de estos dos sistemas es cómo realmente funciona el evangelio. Yo, Eric Torres, pienso que lo mejor que podemos hacer es entender bien los dos puntos de vista para poder reconocerlos cuando los leemos o cuando los vemos. Es apreciar las fuerzas y las debilidades de ambos. Cuando ya yo no puedo más, me recuerdo como los calvinistas que no se trata de mí, no se trata de que yo escojo a Dios, sino de que Dios me escogió a mí en su misericordia y su gracia, que yo no camino por mis propias fuerzas, sino que camino por las fuerzas de Él y porque Él me amó mucho antes de que yo lo amase a Él, que yo no lo obedezco para ser salvo, yo lo obedezco porque he sido salvado. Ahora, cuando me siento súper fuerte en el espíritu y me siento que estoy por las nubes, me recuerdo como los arminianos, que en un desliz, si me descuido, que si me aparto, puedo perder todo aquello por lo cual he trabajado en el espíritu con el Señor, que tengo que guardar mi salvación con temor y temblor y que tengo que ser precavido y cuidadoso, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a perderme. Pero me parece que al final del día ambos puntos de vista nos empujan a la fidelidad a Cristo, a la praxis, a la vida en Cristo. Y yo sé que ya uno de ustedes me va a comentar: Eric, ¿tú eres calvinista o arminiano? Acaba y dinos. Mi respuesta es que sí. Ok, pero en realidad soy más arminiano que calvinista. La iglesia en la que asisto es de corte arminiano. A mí se me hace difícil concebir un Dios que hace cherry pick de la gente y que escogió a los que le gustaron y le parecieron lindos y que a los otros los desechó, y que los desechó de tal manera que no existió ni siquiera la posibilidad de que se salvasen, como si Dios fuese un maestro de marioneta dándonos los hilos a todos. Pero eso soy yo, ese es mi punto de vista, y en realidad no tengo más que solo aprecio y respeto por mis hermanos calvinistas y por su literatura, porque lo que escriben está brutal, han hecho mucho por el evangelio, y yo espero que si tú eres calvinista sientas lo mismo por mí. Y la pregunta del siglo: ¿qué tú eres, calvinista o arminiano? Déjame saber en los comentarios, éntrense a puños ahí, a G100 ahí. Es mentira, con respeto, gente, vamos a respetarnos porque te voto de los comentarios, fácil te voto, no me pruebes. Y el comentario del día fue por mi amigo Michael Cerezo, que me comentó en el último video que hice sobre los Rabacucu, que en verdad esa gente está brutal. Es el tercer episodio de Revisando Memes Cristianos, que si te quieres reír un poco también puedes pasar por allí. Él dice: con este video puedo entender cuán pecador soy. Me dio risa. Varón, usted está descagilado 700, 500 mil millones de veces. Dios mío, eso es ciencia. Misterio. Tiene que arrepentirse. Ya no voy a vacilar más con eso. Esa es la última vez. Si no entiendes el meme, ve por allí, te voy a dejar el enlace aquí. Y tú sabes que no es un meme, que sí es en serio, que te suscribas a este canal y suenes la campana de la iglesia de YouTube si quieres ver videos cada jueves y domingo sobre la Biblia, la teología y el discipulado, para que puedas superar cualquier confusión que sientas sobre la Biblia, entender mejor tu fe y acercarte más al Señor. Eso es todo. Bye. Llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivial encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando y